básicamente una MINSER ajustada, donde college va a tomar el valor, es una dummy que toma el valor de 1 si fue educación superior o no, o desagrego college en el estatus que tiene si es graduado de sector activo, o también si empezó a avanzar en la carrera, si fue maestría, doctorado o especialización. Para la parte gráfica, básicamente la misma regresión, solamente que saco la parte de la experiencia porque voy a mostrarles en el tiempo cómo se desempeñan los coeficientes de resultado de la regresión. Esos son los principales resultados. Básicamente lo que me está diciendo es que el 5% de las personas que van a educación superior tienen un 5% más de salario con respecto a los que nunca fueron a educación superior. 5% suena poco, pero si ya desagrego en cuál es el estatus que tienen los estudiantes que fueron a educación superior, sé que si se gradúan, tienen más del 18% de salario con respecto a los que nunca fueron a educación superior. Prácticamente el egresado se gana apenas un 2% más. Y si desagrego un más de aquellos que se graduaron, entonces puedo saber cómo les fue a los que se quedaron únicamente con el pregrado, quedan con el 18%, aquellos que hicieron especialización suben el 40% y aquellos que van a maestría tienen un 65% más de salario. Voy a mostrar la parte gráfica. Básicamente lo que vemos acá es que el coeficiente, esos coeficientes cómo se mueven en el tiempo a partir de la experiencia para hombres y mujeres, y aquí es donde empezamos a encontrar algunos resultados de cierre de gap de género. Porque si se fijan, las mujeres, estas mujeres contra hombres, las mujeres, en todos los casos que vamos a ver de las gráficas, graduarse a tiempo es lo mejor que puede pasar. Lo segundo mejor es graduarse tarde. Pero si se fijan, todo lo que pasa de ser egresado o no graduado, un candidato o no graduarse, es básicamente lo mismo. Los aprendices siempre van a estar por debajo. Ahora miremos el comportamiento de qué pasa cuando las mujeres se gradúan a tiempo. Las mujeres son mucho más, son mucho mejores académicamente que los hombres, se gradúan mucho más, se gradúan más a tiempo y con mejores promedios. Ellas ganan mucho más salario de entrada, miren la diferencia. Entonces el gap salarial se empieza a cerrar. Ganan mucho más dinero al principio y mucho más rápido. Los hombres alcanzamos el mismo nivel, el 30%, 5 años después del grado, cuando ellos nos sacan más o menos 1 o 2 años de ventaja. Lo segundo es por puntaje. Este es el puntaje de los estudiantes cuando presentan el examen de estado. Aquel que tiene un alto puntaje es una habilidad cognitiva, es bastante bueno. Esperaríamos que tuviera un salario alto, es lo que ocurre efectivamente. Una persona que tiene un bajo puntaje puede tener un montón de correlaciones con pobreza, con su familia, con el nivel educativo de sus papás. Está bien, pero si se tiene un bajo puntaje y se gradúa a tiempo, la trayectoria es similar al de los hombres. No es nada mal. Aquí lo interesante es, si se fijan, las personas que tienen un alto puntaje y no se gradúan, siguen estudiando o desertan, tienen básicamente el mismo salario que alguien que nunca fue a educación superior. Contrario a esto, las personas que tienen un bajo puntaje y en algún momento tocaron educación superior, algo muestran, alguna mejora está por encima, algo tiene por encima de las personas que nunca fueron a educación superior. Esto es aún más claro cuando comparo a las personas en ingreso, las que tienen más de 3 salarios mínimos con los que tienen menos de 3 salarios mínimos de ingreso. Los que tienen más de 3 salarios mínimos, similar a las mujeres, tienen un impulso muy fuerte al principio y luego se estabilizan cerca del 35%. Pero aquí lo interesante es que aquella persona que tiene alto ingreso en el país, pero no se gradúa, básicamente tiene una penalización. Es como si el mercado laboral le cobrara el hecho de no haberse graduado de educación superior. Caso contrario ocurre con las personas de bajos ingresos. Pueden no haberse graduado, pero tienen algún tipo de mejora con respecto a los pares que nunca fueron a educación superior. Eso también me muestra que lentamente la educación está ayudando a cerrar la brecha salarial, de la brecha de clase. Esta es tal vez la más crítica. Comparo los que van a universidad o programas universitarios con respecto a programas técnicos y tecnológicos. Los universitarios tienen salarios mucho más altos. Los técnicos y tecnológicos en particular siempre tienen un castigo. No importa si se gradúa o no, es un castigo. La explicación que tengo a esto detrás es, uno, pueden ser bajas habilidades, pero mi tesis es que estas personas son las mano de obra calificada del sector informal. Entonces, como el seguro social únicamente la seguridad social solamente está contabilizando personas formales, yo estoy no capturando qué está pasando, cómo es el diferencial con las no calificadas en la informalidad. Entonces, tal vez ellas tienen un bajo salario en el nivel formal, pero a nivel informal son las personas de mano de obra calificada. Los resultados principales
con la literatura. Básicamente, Jaeger y Page también encontraron que un año de educación, 5 años de educación superior, básicamente son 5 años de experiencia. Una persona que se gradúa de educación superior luego de 5 años de haber estudiado tiene un salario similar a alguien que tiene 5 años de experiencia sin haber cursado educación superior. El ingreso a los hogares no es tan importante como las habilidades en términos del salario. La reputación de educación superior es muy buena. Las universidades lo que hacen es enviar una señalización al mercado laboral. Esto crea como un boost, un turbo en el ingreso de los estudiantes, pero este turbo se desvanece en el tiempo una vez se conocen las habilidades de los estudiantes. Esto es acorde a Favor y Gibbons. ¿Qué otra cosa encontré? Graduarse de educación superior y graduarse a tiempo impulsa el ingreso de de aquellos que lo hacen, sin importar las características socioeconómicas. Lo mejor es graduarse a tiempo. Hay personas que tienen desventaja eh, monetaria, pero el solo hecho de haber pisado educación superior les mejora las condiciones en el futuro. Tenemos también una poca evidencia lenta de una mejora en el sesgo de género. Las mujeres tienen salarios mucho más rápido y más altos al principio de la carrera que los hombres. Matricularse en técnico y tecnológico ser un aprendiz no representa una diferencia con respecto a las personas que nunca fueron a educación superior. Es más, puede ser categorizado como un castigo. Ellos pueden ser la mano de obra calificada del sector informal. ¿Qué necesitamos hacer rápidamente en Colombia? Necesitamos cambiar el entendimiento de lo que es técnico y tecnológico y poder migrar mucho más estudiantes allá y poder hacer que se articule mejor con el mercado laboral. Necesitamos mejorar la tasa de graduación en todos los niveles, especialmente la tasa de graduación a tiempo. Y necesitamos también aumentar la cobertura. Si las personas de bajos ingresos, que son los que aumentan cobertura, pueden empezar educación superior, el efecto de lo que llamé Patricia Fernández, haciendo un símil de Betty la Fea, con sus 6 semestres de finanzas en la San Marino, vale la pena. Porque aunque es un desertor, pero es de bajos ingresos, va a tener una vida mucho mejor que su par. ¿Qué necesitamos en el fondo? Reducir las recesiones de graduación. Esto que les conté al principio, de que tenemos este gran fenómeno de egresados no graduados, básicamente esto surge porque las universidades, en su afán de mostrar más calidad o de generar un filtro mucho más alto, están poniendo barreras a los estudiantes. ¿Barreras de qué tipo? Puntajes en el TOEFL, por ejemplo. Puntajes en el TOEFL, hay costos de matrícula más elevados, o sea, tienes que pagar los derechos de grado que pueden ser inclusive mucho más elevados que el costo de la matrícula. Les piden hacer intercambios o les piden hacer pasantías en empresas. Y eso trae un montón de barreras de más que no hacen más, sino poner un ladrillo de más en la pared. Por eso el título del paper, Another Brick in the Wall, evitando que los estudiantes se gradúen y tengan pues, lo que llamaríamos un mejor futuro, dado los ingresos que estamos viendo. Estos son los agradecimientos y, no sé, ¿sube bien de tiempo? Muchas gracias, Luis. Sí, te pasaste 2 minutos, pero creo que puede ser tolerable. Gracias por la presentación. Si les parece, vamos ya con los comentarios de Federico, que tenés 5 minutos. ¿Ah? Perfecto. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Bueno, desde mi perspectiva, lo que más me llamó en un principio fue el título, cosa que me incentivó mucho a leerlo con mucho más placer, como quien dice. Yo no tengo críticas en sí, tengo un par de preguntas que me surgieron cuando lo leía y en la presentación misma, y mismo como idea futuro. O sea, en un primer punto, veo que haces Mincer. Lo que no me queda claro es si probaste con hacer algo así tipo Heckman por un posible sesgo de selección o similar. Y no sé si querés que haga todas las preguntas juntas, son bastantes, o me las querés ir respondiendo, lo que te sea cómodo a vos. Ok, no hice ningún Heckman. Hicimos una prueba al principio, pero básicamente los resultados fueron mucho más transparentes y como sencillos con el Mincer. Entonces seguí con el Mincer. Ok, claro, yo por lo que pienso es el hecho, bueno, como que te condicionás en un primer punto por el tema de entrar en el mercado laboral versus no entrar, y aparte por el hecho de, bueno, como que está el incentivo mismo a eso. Después, bueno, me quedaron dudas sobre los controles que usaste en Mincer. Una, si no probaste, que no sé si existe, pero ahí puntualmente, pero si hay heterogeneidad dentro de las regiones o de las provincias, como quien dice. Por ejemplo, yo hablo del caso mío acá en Argentina y hay una diferencia estructural ya de base en cada uno de los aglomerados. Ok, el control de los efectos fijos está controlando por colegio. Entonces básicamente la cuestión regional está controlada.
Ok, perfecto. Y otra consulta más, son como dos, tres sobre los controles. El tema de los rangos etarios, o sea, ¿pudiste ver si hay un efecto distinto en distintos rangos etarios o es algo en común? O sea, ¿pudieron ver eso? Porque lo que estuve trabajando yo en este último tiempo para mi país, que es Argentina, es el tema del salario joven, ¿no? Y lo que se ve es que hay una diferencia significativa en el impacto tanto digamos lo que es educación como sexo en los diferentes rangos etarios. Entonces eso es como pregunta para ver si lo hiciste y si no, bueno, como incentivo para continuar por ese camino que creo de que parecería interesante. No hay control por grupo etario, el control por edad es colineal con la fecha de graduación. En Colombia casi todos los estudiantes, el 90%, si no más del 90%, están en el mismo, llegas entre 17 y 18 años, entonces no hay no hay una gran variación de grupos etarios dentro del sistema. Ok, clarísimo. Y después el tema que no me quedó claro es si se controla por cuál carrera elige cada uno. O sea, en el sentido, entiendo que el salario esperado no es lo mismo para una carrera X que para otra carrera. Que no sé si se controló por eso o se hizo para una carrera en particular. No, a ver, puedo controlar por carrera, lo que pasa es que carreras son un montón, entonces lo que hice fue aglomerarlas en lo que nosotros llamamos núcleos de conocimiento, que son como agrupaciones de carreras. Los resultados principales en el documento están controlados por esto, pero esto es demasiado, son 52 grupos, para mostrar los resultados por 52 no tiene mucho sentido, y lo que hice luego fue básicamente hacer dos grupos, STEAM y no STEAM, que es básicamente lo que la literatura está empezando a hacer. Pero el control por carrera, sí, sí lo hice al principio, solo que luego empecé como a no utilizarlo para poder hacer mucho más simple el documento. El documento quedó larguísimo, quitando un montón de ese tipo de detalles. Clarísimo, ok. Y después el tema, ahí sobre la presentación es como que queda un poco más claro, pero como que en el trabajo sí me mareó un poco. El tema que no se menciona, o por ahí se toca demasiado por arriba, el tema de las horas trabajadas. Si yo no conocía eso de que comentaste sobre que si tenés 3 trabajos te lo computan de una manera diferente, y es como que no me quedó claro si vos usaste el salario horario o el salario, digamos, total. El total, Ok, todo lo que gana la persona en el año. o si Porque no tendrías como es algún bastante posible complicado saber sesgo. cuánto. ¿Mm? Perdón? El total, todo lo que se ganó en el año acumulado, porque es bastante complicado saber cuánto se está ganando por hora, porque puede tener dos trabajos distintos. Un trabajo puede ser, por ejemplo, en un documento que estamos haciendo sobre profesores, encontramos que los profesores públicos en el sector público en Colombia tienen básicamente 2 o 3 trabajos. La jornada de la mañana son profesores y por la tarde algunos de ellos están en seguridad, otros son, por ejemplo, dentistas, y por la noche pueden ser profesores en otro colegio. Los 3 salarios son muy diferentes. Entonces, Claro. poder controlar por este tipo 3 diferentes ingresos es bastante complejo. Lo que hice básicamente fue cuánto fue el total de salario que recibió y básicamente cuánto total de días fue que trabajó. Está bien. Ok. Y Bueno, a ver, no sé, tengo un comentario dale, más mínimo y ya está. dale, dale. El tema, bueno, como próximo paso, digamos, lo que te recomendaría, que creo que es bastante interesante, ver el tema de las regresiones cuantílicas, ¿no? Como para no ver solo el efecto promedio, sino ver en toda la distribución, que creo de que parecería interesante, o sea, en ese lado. Ok, y gracias. No, es un placer. Bien, gracias a los dos. Si les parece ahora, vamos a la presentación siguiente, que es la de Federico, ahora la anunció bien, y están viendo comentarios por el chat, no sé si vos podés verlos, por ejemplo uno de Néstor, que capaz que sería mejor dejarlo para los 10 minutos finales, si te parece, en base a ese comentario, capaz que en los 10 minutos finales de la sesión, si tenés algún comentario que hacer sobre esa pregunta, lo tratamos. Y así el resto de los que vayan apareciendo por chat para tratar de mantener los tiempos. Bueno, entonces vamos a ir ahora con el trabajo de Federico Fabata, Gabriel Montes Rojas y Guido Sachs, que es sobre los determinantes de la duración del desempleo en Argentina para el periodo 2003-2019. Adelante, Federico. Estás muteado. Estaba silenciado, estaba silenciado. Eh, bueno, muchas gracias. En un principio,
Esto formó parte de la tesis de la maestría, junto con mis 2 tutores, y la pregunta central es ver, bueno, ¿cuáles son los factores que más implican en que una persona dure más o menos tiempo en el desempleo? Y en ese sentido, el eje central fue ver si el sector a la que la persona perteneció tiene incidencia en esta duración. O sea, en ese sentido, lo que se intentó ver es cuál es la duración promedio del desempleo en Argentina, viendo si el sector, sea agro, industria, servicios, si cambia el tiempo, aún controlando por todos los atributos. Y en ese sentido, lo que se presentan son 4 pasos. En un primer punto es hacer un modelo Probit multinomial para ver qué probabilidad hay. Sí. Que si podés ponerlo en pantalla completa para que podamos ver todos mejor la presentación. A ver, ahí se sigue viendo. No sé cómo lo ve el resto. Yo lo veo. Sí, se ve bien. Se ve mejor. Sí, ok. Dale. A ver. Lo que pasa es que si hago zoom, ahí está. Lo que se postula son como 4 pasos. En el primero es hacer un Probit multinomial para ver qué probabilidad hay que esté ocupado, inactivo, desempleado, aún condicionando por todas las características de los individuos. En otro segundo punto es hacer una matriz de transición para ver las probabilidades en los cambios en el estado. En un tercer punto es hacer un estimador Kaplan-Meier para ver la dinámica o la relación del desempleo, y finalmente así un modelo econométrico para ver todos los determinantes. ¿Con qué se trabajó? Es con una encuesta que la EPH, no me voy a detener por falta de tiempo, pero iría desde el 2003 hasta el 2019, sin embargo hay ciertos problemas como que el individuo se lo deja de observar, lo cual tenemos problemas que la variable está censurada. En ese sentido, ¿cuál fue el desempleo del 2003 hasta el 2019? Lo que se puede ver, bueno, para los que no saben, en el 2001-2002 tuvimos una crisis, lo cual, posterior a ello, comienza como la peor etapa, ¿no? Donde el desempleo se ubicaba en el 16%, en donde está en blanco es porque no hubo base de datos, lo cual es un trabajo en paralelo, estuvimos estimándola, pero por un tema de robustez decidimos dejarlo afuera. Pero en ese sentido lo que se puede ver es que del 2003 hasta el 2008 hubo una reducción del desempleo importante, del 2009 hasta el 2015 también, pero de una manera un poco más lenta. Sin embargo, desde el 2015 más o menos se puede ver que hay un estancamiento, incluso una desmejora. Lo que se puede ver, bueno, también descomponer esto por cada región. Igual cabe destacar que la EPH trabaja solo con la parte urbana, lo cual seguramente que los resultados, si uno tomase todo el país, serían distintos. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra esto? Y sí, voy a ir para los resultados principales, que es la matriz de transición. Es, o sea, en un principio, si en un punto te encontrabas con trabajo, ¿no? Dentro de 4 observaciones, que son 15 meses, la probabilidad que te encuentres en un mismo estado es del 87%. Sin embargo, hay una diferencia bastante importante entre varón-mujer, y en ese sentido, a diferencia de lo del trabajo anterior, está en contra de la mujer, ¿no? Por el simple hecho que la mujer tiene menos probabilidad de mantenerse en el mismo estado que el hombre. Sin embargo, lo que podemos ver es que que aquel varón que se encontraba desocupado tiene una probabilidad del 23% de que se encuentre desocupado, un 16% que se encuentre inactivo, y en caso de que se encontrase inactivo, la probabilidad que se encuentre inactivo después es del 70%, mientras que para la mujer estas probabilidades son mayor, lo cual, o sea, en gran sentido, lo que se puede ver es que cuando pasa el tiempo, la mujer tiene más chances de quedarse en el desempleo o en la inactividad que el hombre. Y acá sí vamos a nuestro primer modelo, que es un logístico multinomial, que es como un modelo Logic Probit similar, pero en vez de con 2 categorías, con 3, 0 para ocupado, 1 para desocupado y 2 para inactivo. Como comentario general, ocupado es aquel que tiene trabajo, el desempleado es aquel que no tiene trabajo pero sí lo está buscando, y el inactivo es aquel que no tiene trabajo y no lo está buscando. En ese sentido, lo que se pueden ver, estos son los coeficientes ya del Logic directamente, lo cual lo que podríamos interpretar es únicamente el signo,
pero en ese sentido lo que podemos ver es que la mujer tiene más chance que el hombre de estar desempleado e inactivo, lo cual nos muestra un resultado similar a lo que nos mostraba acá, ¿sí? Sin embargo, en ese sentido, lo que podemos ver es que en esta regresión estamos controlando por todas las características. Bueno, lo que también pudimos ver, el tema de si había una dinámica temporal, y en ese sentido sí que hubo una dinámica temporal en la probabilidad de encontrarse desempleado o no. Sin embargo, voy a detenerme en este fenómeno un poco más sobre el modelo de duración. El tema de ser jefa-jefe, esto es importante. Aquellas personas que son jefa-jefe tienen menos probabilidad de estar en el desempleo y menos probabilidad de estar en la inactividad. Y en ese sentido, creo que, bueno, lo que entendemos y por lo que leemos sobre la literatura es porque el salario de reserva tiende a ser menor, lo cual es como un incentivo extra a que se inserte en el mercado laboral. Y bueno, se controló por el nivel educativo. O sea, en realidad se controló por mucho más cosas, pero por un tema de tabla la sacamos, porque si no se hacía complejo. Bueno, acá ya sí voy a meterme sobre el estimador, que es un estimador no paramétrico, que lo que nos marca en el eje X es el tiempo que está pasando, y en el eje Y cuántos van dejando el estado inicial, que en este caso el estado inicial es el desempleo. Lo cual, en gran sentido, lo que se puede ver es que en promedio, hasta el mes 4 más o menos, no hay ningún cambio. Sin embargo, bueno, se puede ver cómo se maneja. Lo interesante acá, o mejor dicho, para que el 50% de la muestra cambie de estado, tiene que pasar algo de 8 meses, más o menos. Lo cual, o sea, dentro de 8 meses, las primeras 50% de personas cambian de estado, el otro 50% tarda un poquito más. Ahora, si uno lo separa por sexo, claramente que cuanto más cerca del eje X está, es porque más rápido cambian. Lo que se puede ver es que la mujer tiende a cambiar de estado mucho más lento que el hombre. Esto igual es sin controlar por las características. Cuando veamos toda la regresión vamos a tener casi el mismo resultado. Aquellas personas que son jefe, cambian mucho más rápido, es decir, salen del desempleo mucho más rápido, mientras que aquellas personas que no lo son tardan un poco más. Y aquellas personas que tienen hijos tardan mucho más rápido de salir del desempleo que aquellas personas que no tienen hijos. O sea, insisto en esto porque seguramente de que el salario de reserva sea menor. Y bueno, sí, sobre el trabajo hicimos mucho más, pero no lo decidimos mostrar porque creo que con la regresión queda mucho más claro, que ahora la voy a mostrar. Pero en ese sentido lo que se decidió trabajar es en 4 grupos para ver si el sector a la que la persona perteneció influyó o no. Uno es primario, otro es industria, servicios intensivos en conocimiento y servicios no intensivos en conocimiento, y sus respectivas categorías. En ese sentido lo que podemos ver es el estimador Kaplan-Meier para cada categoría, ¿no? Y lo que se puede ver es que aquellas personas que trabajaron en primarios tienen una duración estadísticamente menor que el resto de las 3 categorías. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra esto en una regresión? Por el simple hecho que acá no se controla por ninguna variable, es únicamente la salida en crudo. Sin embargo, sí en la regresión lo que podemos ver es que se hicieron 3 modelos, los 3 con los resultados similares. Uno de ellos es el exponencial, otro es el de Weibull, y finalmente, que es con el que voy a seguir trabajando después, es el modelo de Cox. Bueno, lo que tienen los modelos estos es que la interpretación siempre es inversa a una regresión común, por el simple hecho que cuando el signo es de más es porque la duración es menor, o sea, es como una interpretación un poco rara, pero digamos es inversa. En ese sentido, nuestra categoría base es industria, y lo que se puede ver es que aquellas personas que han estado trabajando en el sector primario tienen una duración del desempleo menor que el resto de las actividades. El tema de, bueno con respecto a SIC y a no SIC, se puede ver que no hay diferencia significativa con respecto a los de industria. Sin embargo, sí podemos ver que hay una diferencia por cada rango etario, ¿sí? Aquellas personas que son jefe, jefa, tienen
una salida del desempleo mucho más rápido, como pueden ver acá, y esto es significativo, lo cual si uno es jefa, jefe, sale mucho más rápido del desempleo, mismo resultado que habíamos visto en lo de Kaplan-Meier, pero con la diferencia que acá se controla por todos los atributos. Aquellas personas que tienen hijos tienen una salida del desempleo mayor. Tenemos una dinámica temporal, o sea, en cada presidencia, y finalmente lo que nos muestra es, aún controlando por todas las características de la persona, la mujer tarda más tiempo en salir del desempleo. Y en ese sentido, lo que se nos ocurrió es hacer digamos, un modelo de Cox para cada sexo, y lo que podemos ver, bueno, que en ambos casos hay una diferencia de primario con respecto a industria, hay una diferencia en el rango etario. Sin embargo, esto es lo más sorprendente, que aquellas personas que son jefe varón, ¿sí? Lo que se muestra es que tienen una salida del desempleo más rápido. Ahora, si la persona es jefa siendo mujer, no hay diferencia en el caso que no sea, lo cual es en el sentido que solo se sale más rápido siendo jefe si uno es varón, si uno es mujer no, o sea, el tiempo es exactamente igual. Y en ese sentido, lo que también se puede ver es que la presencia de hijos sí es significativa para ambos casos. Y acá voy a hacerme como un breve comentario del tema de la dinámica temporal, es que la presidencia de Macri, la última, que es sobre mi muestra, y en ese sentido, si bien la mujer, la duración del desempleo es mayor, en este último tiempo tuvo un esfuerzo y tuvo una reducción un poco más que la que tuvo el hombre. O sea, en el sentido, comparándola con la de 2004, que fue lo más cercano a nuestra crisis. Finalmente, como para ya ir cerrando, lo que podemos ver es que en algunos casos hay heterogeneidad dentro de primario, SIC, sino SIC, por el simple hecho que acá lo que estoy controlando es por la DANI general, digamos, o sea, en cada categoría hay bastante más sectores, pero el hecho que no lo puse tampoco acá en la tabla, por el hecho que si no era una tabla inmensa, son todos estos sectores. Pero en ese sentido lo que podemos ver es que, por ejemplo, en lo que es primario no hay diferencia al interior de ellos, sin embargo, en lo que es SIC sí hay diferencias entre los sectores, en lo que es no SIC no hay diferencia, sin embargo, lo que podemos ver es que hay diferencia en la duración del desempleo dentro de los servicios intensivos en conocimiento. Y finalmente, como conclusión general, lo que podemos ver es que el desempleo del 2003 tuvo un alcance del 16% de la población económicamente activa, y en ese sentido lo que se ve es que hubo una mejora en el indicador del 2003 hasta hoy, sin embargo del 2012 en adelante hubo un estancamiento y inclusive una desmejora. También lo que podemos ver es que para la transición entre los estados, entre ocupado, inactivo y desocupado, el hecho del sexo y del rango etario son variables que son interesantes. Yo no mostré la del rango etario por el hecho que se desagregó bastante y eran muchísimas tablas, lo cual, bueno, lo que se espera, que es lo más lógico, digamos, es el hecho que a medida que uno se acerca más o menos hasta los 50 años, la probabilidad de estar en el empleo es mayor, sin embargo, después la probabilidad de entrar en el desempleo o en la inactividad es mayor. Y en ese sentido, lo que podemos ver es que la mujer tiene más chances de estar, tiene chances más estar de inactiva y desocupada o desocupada que empleada. Y finalmente, bueno, esto es lo que comenté hasta los 50 años, que la probabilidad de encontrar empleo sube, luego baja. Y después, como comentarios sobre la duración del desempleo, el tema del rango etario es una variable que explica bastante. El hecho de ser jefe, jefa, es interesante, sin embargo, hay una discriminación en el sentido que, digamos, como que la mujer es indistinto ser jefa o no serlo, mientras que para el hombre no.
En ese sentido vemos de que el sector primario es aquel que tiene menos duración promedio del desempleo. Sin embargo, en lo que es SIC hay cierta heterogeneidad dentro de la misma rama, y finalmente lo que podemos ver es que la mujer tiene más probabilidad de permanecer en el desempleo, o sea, es decir, que la duración del desempleo de la mujer tiende a ser más larga. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Federico. Los comentarios de este trabajo los va a hacer Néstor Gandelman, de la Universidad OR de Uruguay. Así que, Néstor, cuando quieras, puedes comenzar con los 5 minutos que tenés. Buenos días. Bienvenido, Federico. Es bueno tener invitados, aprovechando este formato Zoom. Voy a hacer comentarios en 3 líneas, uno sobre oportunidad, un segundo sobre presentación y uno tercero sobre interpretación. El comentario sobre oportunidad es más bien para los locales, para Uruguay. Nosotros sabemos que la encuesta continua de hogares en Uruguay está cambiando el formato de cross-section justamente a datos de panel. Entonces, una de las bellezas que tenía este documento es mostrarnos qué cosas nuevas se pueden hacer con los datos que vas a empezar a sacar en INE una vez que empecemos a tener datos de panel. Entonces, esto ya es una utilidad solo para que sea presentado en este lugar. Gracias, Federico, por haber allanado el camino. En esa línea, la pregunta que hoy tenemos en la encuesta continua de hogares es ¿hace cuánto tiempo que lleva desempleado? Esa es la pregunta que tenemos hoy en día. No tenemos un panel, tenemos un cross-section donde le preguntamos para atrás a la persona hace cuánto tiempo está desempleado. Entonces, mi pregunta para Federico es, supongo que en Argentina también estaba esa pregunta, o también está esa pregunta, a ver si hay comparaciones en cómo dan los resultados midiendo directamente de panel o obviándose de la estructura de panel y utilizando solo la pregunta donde las personas autodeclaran hace cuánto tiempo está desempleado. Eso solo para aprender en Uruguay qué es lo que va a pasar. Segundo comentario es un comentario de presentación. Y perdón, Federico, si lo que voy a decir, como llama, suena un poquito como llama patronizing, se dice en inglés, pero creo que sería más útil, por ejemplo, en las tablas, que en vez de mostrarnos coeficientes, que es lo que pasó que nos mostró, nos muestres efectos marginales, ¿no? Los coeficientes son difíciles de cocinar. No sabemos bien qué nos están diciendo los efectos marginales. Y en los gráficos, que están muy lindos, no nos mostrás intervalos de confianza. Entonces, nos estás diciendo, las mujeres están por arriba, pero están mucho más por arriba, demoran mucho más, pero yo no sé si ese gap que aparece en algunos renglones es estadísticamente significativo o no lo es. O sea, precisaría, para poder ver eso, precisaría ver una representación gráfica un poquito más rica, que me muestre visualmente si esos son diferentes. Me gusta mucho, pero ponerle un poquito más de esa información en el gráfico, que hoy en día no es difícil de hacer. Y el tercer punto es de interpretación de los resultados. Tú dijiste algunas cosas en el medio, yo creo que hay que empujar un poquito más esa línea de lo que dijiste. Yo cuando lo leía el documento, y me pasa mucho cuando leo este tipo de documentos, es que estos documentos en realidad difícilmente hablan de causalidad, no están hablando de los efectos reales de los fenómenos. Vos estás diciendo, las mujeres, los hombres, los primarios, cambian más rápido, cambian más lento, pero como vos dijiste, yo no observo el salario de reserva de ninguno de ellos. En algunos casos vos dijiste, lo que debe estar pasando acá es que el salario de reserva de ellos es más bajo, entonces cuando pierden el trabajo aceptan cualquier otra cosa con tal de volver al mercado laboral. Si eso es así, en realidad, el que vuelve rápido al mercado laboral no es el que está mejor, es el que está más desesperado, es el que está dispuesto a aceptar la baja de salarial más abrupta. ¿Qué te estoy diciendo? Si vos me haces mirar de esto por nivel socioeconómico y yo soy un tipo muy rico y pierdo mi trabajo, tengo mucho colchón para aguantar sin tener que salir a trabajar de guardia de seguridad, y voy a demorar más en reintegrarme, pero me voy a reintegrar mejor, seguramente. Si yo no tengo ningún colchón, voy a tener que tomar cualquier trabajo. Entonces lo que te estoy diciendo es que hay que tener cuidado en cómo se interpreta esto. Lo mismo para hombres versus mujeres. Hombres y mujeres tienen distintos salarios de reserva. Si vos tenés el rol social de ser el proveedor familiar y te quedaste sin trabajo, tenés que salir a trabajar. No hay opción para el hombre
muchas veces con el rol que la sociedad le asigna de proveedor familiar, de decir yo no me quedo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, yo no estoy entrando a decir si este rol está bien o está mal, pero de vuelta, las distribuciones entre hombres y mujeres hay que pasarlas entre cuáles hay distintos salarios de reserva. Entonces, lo que estoy diciendo es, si vos pudieras observar, que no lo podés observar, todos los salarios de reservas, invirtieses todos los salarios de reservas individuales dentro de tus estimaciones, seguramente todos tus coeficientes pasan a ser no significativos. Entonces, no habría un efecto real de las mujeres, de los jóvenes, o de los más ricos, o de los primarios, ¿verdad? El primario puede tener, el sector primario puede ser el sector que trabaja. Entonces, si eso me compras ese argumento, vos tenés que ser mucho más cuidadoso en decir qué es lo que pasa y qué es lo que causa. Vos no estás hablando de causalidad de los jóvenes, o de los que están en el sector primario, o de los más jóvenes, de los más viejos. Vos lo que estás haciendo es una descripción estadística del fenómeno. El hecho de que, a ver, te lo voy a decir más ridículo todavía. Vos encontrás que los jefes de hogar tienen una duración más chica en el desempleo. ¿Qué quiere decir? Que si yo me voy a vivir con mi novia, y digamos que ahora paso a ser jefe de hogar, automáticamente tengo más appeal para el mercado laboral. El mercado laboral me quiere contratar más porque me fui a vivir con mi novia. No, lo que probablemente pasó fue que ahora tengo que pagar alquiler. Antes vivía, no sé, con mi papá, que me pagaba todo, ahora tengo que pagar alquiler y salgo a trabajar lo que sea. Bueno, muchas gracias, Federico. Esos eran mis 3 comentarios. Gracias, Néstor, por los comentarios. Si te parecen las respuestas, si tenés algunas, Federico, las hacemos al final. Así vamos. ¿Sí? ¿Te parece? Entonces vamos ya con el siguiente trabajo, que justamente es de Néstor y de Carlos Casacuberta, del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, y que se llama Markup Decrecientes, participación del trabajo creciente e instituciones en el mercado de trabajo en Uruguay. Te aviso por el chat, Carlos, cuando te queden 3 minutos para ver las dudas, y empiezan tus 15 a partir de ahora. Gracias. ¿Se ve bien? Sí. ¿Se oye bien? A ver, bajo. ¿Me escuchan bien? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Entonces nosotros decimos 4 o 5 cosas. Estamos trabajando con datos de empresa de Uruguay, trabajamos sobre el markup, trabajamos sobre la participación del trabajo en los ingresos de las empresas, y trabajamos sobre el cambio institucional que hubo en el mercado de trabajo de Uruguay para el periodo 2002-2016, que está signado por la salida de la crisis, el cambio de gobierno de 2005 y cambios sustanciales que tienen que ver con la instalación de los consejos de salarios y otras medidas de protección del trabajo, o salarios mínimos. Entonces, nuestra motivación tiene que ver, por un lado, con vincularnos con la literatura internacional, donde hay una discusión generalizada sobre el tema del markup. Lo que se encuentra es que el markup está creciendo en todas partes, en Estados Unidos, en estudios para países europeos. También es generalizada la caída en la participación laboral, es decir, lo que fue un hecho estilizado absolutamente robusto de la macroeconomía en todo el siglo XX, la relativamente estable participación de los ingresos laborales en el contexto de la distribución funcional del ingreso, también se altera radicalmente, y hay una caída generalizada en la participación laboral en los países desarrollados. Segundo, que en tercer lugar se discuten alternativas metodológicas que resultan factibles y que se adaptan a la existencia de datos que nosotros tenemos en las bases de datos habituales de empresa, y entonces queda a nuestro alcance poder trabajar estos datos y empezar a responder estas preguntas con relación al Uruguay. Con relación a nuestra situación particular, entonces nuestros cambios institucionales son muy interesantes para estudiar su vinculación con estos cambios estructurales. En particular, la recuperación, la reinstalación de los consejos de salarios y los cambios institucionales en protección del trabajo, incrementos al salario mínimo, que vienen básicamente con el acceso al gobierno del Frente Amplio en 2005 y que se procesan a lo largo de la década siguiente. Con respecto a los datos, estamos trabajando con 3 fuentes. Por un lado, la encuesta anual del INE, que tiene datos a nivel de empresa, que tiene sus 2 estratos de muestreo forzoso para las empresas grandes,
muestra aleatoria para las chicas, y que tiene las cuentas de producción de las empresas. Y no tenemos datos sobre precios de empresa, entonces estamos trabajando con unas bases a precios constantes que las trabajamos deflactando con índices de precios a nivel de sector. Con respecto a la institucionalidad del mercado de trabajo, trabajamos con dos fuentes muy interesantes y novedosas. Una es la base de índices de Consejo de Salarios, que calcula índices de salario por mesa de negociación. Nosotros hacemos el match de las mesas de negociación con el sector SIU y podemos vincularlo con los datos de empresa a través de este vínculo. Entonces tenemos 4 índices de trabajo. Nosotros trabajamos básicamente con cómo fue variando la remuneración de la categoría mínima. Eso sigue los salarios mandatados o pactados por los consejos de salarios. Por último, nos pusimos en contacto con el Instituto Cuesta Duarte del PICNT y arrancando de la encuesta continua de hogares, que tiene datos sobre sindicalización con membresía individual, con microdato individual, empezamos a actualizar esos datos utilizando los datos que nos proveyó el Cuesta Duarte sobre los afiliados a los sindicatos de acuerdo a los delegados para los congresos. Entonces pudimos actualizar estas medidas y obtener medidas de densidad sindical a nivel de sector a partir de esta combinación de los datos del personal ocupado que viene de la encuesta continua con los afiliados a los congresos del PICNT que vienen del Cuesta Duarte. Esto para mostrar un poco la variación que hay en la sindicalización. La sindicalización condensa 2 evoluciones diferentes, ¿no? Miramos acá, por ejemplo, esta línea rojita, que es acá en el medio, que es la de todos. En la vertical miramos sobre todo que hay una gran variación sectorial, ¿no? Hay sectores de alta y de baja sindicalización. Por ejemplo, el comercio es muy baja, pero lugares como la láctea, la salud, hay sectores de alta y de baja sindicalización. Pero con respecto a la evolución temporal, por un lado podemos estar viendo cambios en la afiliación, pero también estamos viendo cambios en el empleo, que viene de la encuesta de hogares. Entonces, por ejemplo, acá posterior a 2003, lo que está cayendo es la densidad sindical, pero básicamente sobre la base de una afiliación constante, lo que está reflejando es que el empleo está creciendo por la recuperación de la crisis. Entonces, estos datos de sindicalización condensan estas 2 fuentes de variación. Unas breves palabras sobre la medición de los markups y de la participación laboral. Es muy simple la mecánica, es una explotación de relaciones micro muy simples de la minimización de costos. Yo acá escribí la función de producción, escribimos la función de costos y el lagrangiano de la minimización, donde acá está cada uno de los factores por su precio. La restricción es la tecnología. Entonces, tomando la condición de primer orden, definimos el markup como la relación entre el precio y el costo marginal. Pero el costo marginal es el multiplicador porque es cómo se incrementa el costo con la cantidad producida. Entonces, el precio de la empresa sobre el multiplicador de Lagrange. Pero rápidamente podemos reordenar los términos y obtener que si tenemos la elasticidad del producto ante el factor, que es el trabajo, acuérdense que nosotros trabajamos siempre con la estimación de funciones de producción, por lo tanto esta elasticidad tenemos una estimación independiente que viene de la función de producción. Entonces este mu, que es el markup, queda multiplicado, resulta de la, digamos, de la interacción de 2 términos. El peso que tiene el gasto en el factor en los ingresos totales de la empresa y la elasticidad. Eso nos da nuestra expresión para el markup. Markup es igual a elasticidad de producto con respecto al trabajo dividido por el peso de las remuneraciones en el total. Estimamos los parámetros de la función de producción para obtener estas elasticidades y ya nos encaminamos a obtener nuestros indicadores a nivel de empresa de markup para todo el periodo. Tenemos en realidad tres variaciones. Uno, la elasticidad, otra, la participación cruda que tienen los ingresos laborales en los ingresos de la empresa, y un shock, para el cual también tenemos una estimación, en el sentido que, volviendo acá atrás, nuestra función de producción no depende solo de factores
y este término de productividad, también obtenemos una estimación independiente de la productividad, sino de un shock, que es lo que acá está denominado con este epsilon. 3 fuentes de variación: el shock a la función de producción, la participación en las remuneraciones y la elasticidad. Y entonces vamos a los resultados. Este es en lo fundamental lo que nos está pasando. Los markups están cayendo. Ven los niveles iniciales de 2, 2 y pico, 3, y terminamos el periodo allá en el 2006 alrededor de 1, 1 y pico. 1 sería un markup donde la empresa estaría poniendo precio igual a costo marginal. O sea, como que los markups se fueron comprimiendo. Muchos de nuestros resultados están destinados a proveer robustez. Entonces nuestra robustez la procesamos a través de calcular los mismos estadísticos para distintas submuestras, para distintos tamaños, para distintos sectores, para salvar los problemas de composición de la muestra, trabajando con las empresas continuas, las que llamamos las continuas, que son las que están siempre, que no tienen que ver con entradas, salidas, incorporación de nuevos sectores a la muestra, ya que el INE muchas veces trata de actualizar, trata de ampliar, hay como muchos cambios de composición. Pero básicamente el mensaje, no voy a pararme en esto, pero presento algunos gráficos, es que superan esta robustez, ¿no? Los markups siguen cayendo cuando separamos por tamaño, cuando trabajamos con todas, cuando trabajamos con las continuas, cuando trabajamos por los distintos sectores. En todas las submuestras encontramos el mismo fenómeno, y acá lo vemos en términos de la distribución de los markups, ¿no? En este caso la distribución de 2016 es la punteada, la de color verdecito. Obviamente hay un corrimiento a la izquierda, es un fenómeno que ocurre en toda la distribución y no es efecto de un grupo pequeño de empresas, no son las empresas superstar, sino es la distribución entera que se está corriendo. Ese sería el resumen con respecto a markups. La contrapartida de esto, bueno, de los 3 elementos aritméticos en el cálculo de nuestro indicador, la participación del trabajo es muy importante y tiene el recorrido en sentido inverso. La participación del trabajo crece, y crece fuerte. Arrancamos alrededor de 20 en el 2002, años iniciales, y terminamos alrededor de 40 al final del periodo. Misma idea. Tratamos de presentar el mismo análisis, la misma robustez, se preserva la misma trayectoria para las continuas, para toda la muestra, para las grandes, para las chicas, para los sectores, etc. Tenemos un crecimiento en la participación del trabajo, y en este caso la distribución de las participaciones a nivel micro se corre a la derecha. Nuevamente la de 2016 es la verdecita que aparece en estos gráficos de los kernel corrido. Este es nuestro resumen. El incremento es común en todas las submuestras. Hay cambios de nivel en la participación. Difiere por sectores. Hay sectores más intensivos en trabajo. Hay diferencias entre las grandes y las chicas, pero la trayectoria es a un incremento uniforme en todas las submuestras de la participación del trabajo en las ventas de la empresa. Entonces presentamos esto en términos bastante, digamos, descriptivos de cómo descomponer. Básicamente estamos considerando dos contribuciones a este cambio, que podemos mirarlo en términos tanto del markup como de la participación del trabajo. Y uno es los salarios, o sea, estas 2 líneas ascendentes son los salarios para toda la muestra, para las continuas. Estos resultados de la misma manera se mantienen en todas las submuestras con la robustez del caso. Entonces tenemos las líneas ascendentes, son los salarios. La línea celeste son los salarios promedio observados en las empresas. Y la línea roja son los salarios mandatados por los consejos de salarios, que corresponden a la empresa de acuerdo al sector en que la empresa está produciendo, ¿tá? Entonces, da la idea de que en general los aumentos salariales observados o machean los salarios mandatados por los consejos de salarios, o están incluso un poco por encima. Pero la contrapartida de esto, para que
podamos tener los resultados observados en la participación laboral y en el markup, es que la productividad del trabajo aparente está estancada. En particular, a partir de 2006, la productividad de trabajo, es decir, el cociente entre el producto y el número de trabajadores, tiene una tendencia a estar estancado o relativamente decreciendo en algunos periodos. Y entonces esto, digamos, es una aritmética muy simple. Si los salarios promedio se mueven como la productividad promedio, entonces no cambiaría la participación del trabajo. Cuando la participación del trabajo es creciente, están divergiendo la evolución de los salarios y de la productividad promedio. Básicamente, vamos a estudiar esto también presentar algunos resultados. No sé cómo acá me pusieron algo en el chat, pero no lo estoy viendo. Me quedan 3 minutos. Ya 3 minutos. Muchas gracias. Entonces esto es digamos, la parte que trata de vincular con la sindicalización. Nosotros presentamos los resultados según sindicalización y encontramos que los markups promedio y la participación del trabajo no tienen una evolución diferente según la rama sea de alta o de baja sindicalización. Este es el primer elemento que encontramos. Es a través de toda la distribución de las empresas. Nosotros tratamos de encontrar cuáles son los caminos por los cuales vamos a testear este vínculo. Pero este es el primer elemento, ¿no? Y esto lo presentamos con los indicadores agregados, y lo que vamos es a trabajar con los datos micro, y encontrar cómo los datos micro traducen o no esta relación. Pero tanto los markups como la participación del trabajo, como este divorcio entre salarios y productividad, ocurren en todas las ramas, con independencia del nivel de sindicalización. Entonces, el patrón decreciente de markups es común a ambos tipos de empresa, aunque empresas de mayor densidad sindical tienen markups algo mayores, siempre el markup está cayendo y siempre la participación laboral está creciendo. Los resultados de regresión que proponemos es como nuestro análisis exploratorio, es decir, estamos tratando de encontrar, hasta ahora fíjense que estamos presentando solo índices agregados, promedios de rama. Ahora vamos al microdato y tratamos de ver cómo los datos transparentan estas relaciones, y en particular cuál es la manera de encontrar esa influencia de los cambios en las instituciones laborales. Lo primero que hacemos es una regresión de la participación laboral y del markup con dummies temporales y con efectos fijos. Entonces obtenemos este patrón de las dummies temporales crecientes en valor absoluto, en todas los cuantiles no solo las regresiones en media, sino también las regresiones cuantílicas para distintos percentiles, o sea, ese patrón de incremento de la participación laboral y caída del markup. Eso es lo que entendemos que esta regresión pone de manifiesto. Rapidito, vamos a un análisis de cómo nuestras variables de sindicalización y de salarios mandatados de los consejos, cómo impactan en markup y cómo impactan en participación. Lo que básicamente establecemos es una descomposición de nuestra medida. ¿Dónde la puse la medida? Bueno, básicamente en torno a nuestra aritmética de este alfa, que es la participación, y este mu, que es el markup, son, como dijimos, se puede descomponer multiplicativamente en términos de la elasticidad y en términos de los elementos de la propia función de producción, la relación capital-trabajo, el factor trabajo y los salarios. Y esto está,
lo pusimos a funcionar para inventarnos un poco los controles, es decir, bueno, si nuestra regresión debía capturar un efecto de las instituciones de mercado de trabajo, tenía que hacerlo una vez que hubiéramos controlado por esos determinantes a nivel de firma del markup y de la participación del trabajo que vienen estructuralmente de su dotación de factores, su tecnología, su productividad. Acá aparece, ¿no?, omega, la productividad, como un elemento importante. Esto simplemente establece de dónde vienen nuestras regresiones, ¿no? La primera, hicimos dos. Esta es, que estoy mostrando ahora, es la de los markup. La primera simplemente es la regresión que descompone de acuerdo a los controles. Y luego la regresión y el efecto marginal de los salarios de consejos de salarios y de la sindicalización. Cuando hacemos la regresión controlada, obtenemos que el salario de consejo de salarios tiene un impacto significativo, pero no lo tiene el nivel de densidad sindical. Y eso nos pasa en la ecuación de los markups y también nos pasa en la ecuación de la participación del trabajo. Entonces, si puedo presentar las conclusiones en un minuto, ¿puedo? Ensamblamos la base de datos de empresa, precios constantes, hicimos estimaciones de markup, participaciones del trabajo. Nuestros resultados van de frente, de punta, en contra de lo que obtiene Deloecker para el markup y lo que obtiene Autor y otros y sus coautores para la participación del trabajo. Nosotros encontramos tendencia decreciente de los markups, pero una evolución que acompaña creciente de la participación de las remuneraciones en valor bruto. Ambos resultados no son producto de un grupo particular de empresas, se observan en toda la distribución, desagregando por tamaño, por sector de actividad, por niveles de sindicalización. Encontramos que el incremento en la participación de las remuneraciones asociado a incremento de salarios promedio, que crece por encima de la productividad laboral. La productividad laboral mayormente estancada a lo largo del periodo. Los salarios promedios siguen los incrementos establecidos en los consejos de salarios, y aunque encontramos que los salarios que crecen por encima de los incrementos de productividad, el efecto de los sindicatos, más allá del nivel salarial pactado en los consejos, no resulta significativo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Vamos a ir ahora con los comentarios de Matilde Pereira. Tenés 5 minutos, Matilde. Así después nos queda tiempo para presentar su trabajo. Adelante. Hola, buen día a todos. Bueno, primero que nada comentarles que el trabajo me gustó mucho, se me hizo muy fácil de leer, a pesar de que no es un tema que manejo mucho, me pareció que estaba muy claro. Voy a hacer los comentarios yo, pero en realidad son comentarios de ambas. La presentación me quedó muy clara y ahora algunos de los comentarios que teníamos planeados hacerles ya se resolvieron en esta presentación. La versión que habíamos leído todavía no tenía la parte de regresiones, que era uno de los comentarios, tal vez el primero que se nos había ocurrido. Al momento que lo leímos en la sección metodológica estaba muy claro y bien explicado metodológicamente cómo era la relación entre cada uno de los parámetros para llegar al markup y el labor share y demás. Pero no sabíamos empíricamente cómo lo habían bajado para la estimación. Supongo que hoy en la versión que hoy manejan sí ya está, pero si no, nos parece que es algo que ayudaría mucho a la interpretación de los resultados que después comentan. Y en función de esto también, una cosa que nos parece que podría aportar es que ustedes al final de la metodología resumen que la variación de los markups puede ser tanto consecuencia de lo que pasa con la participación, el labor share, como de las elasticidades empleo-producto. Entonces capaz que en esta nueva versión ya lo tiene un poco más, pero discutir como qué pasó en el periodo con la elasticidad empleo-producto, si varió, si no varió, porque es uno de los componentes que también nos podría estar modificando el markup. Después, algunos comentarios que tal vez les pueden servir más para esta nueva versión. Los resultados de trabajo son muy interesantes, como decía Carlos recién en la presentación.
van a contramano de lo que se ha encontrado en otros lados, y eso justamente, la buena noticia es que da para ahondar mucho más en por qué en Uruguay encontramos esto, pero por otro lado también está bueno discutir capaz que algunas limitaciones de los datos o lo que sea que podrían, para justificar mejor estos resultados que son un poco diferentes a lo que se ha encontrado internacionalmente. Por ejemplo, se nos ocurría averiguar un poco más o discutir un poco más en profundidad qué pasaba en este periodo en los sectores que no están incluidos en la encuesta de actividad económica, a ver si en alguno pasó algo que fuera muy a contramano con el resto, algo que pudiera cambiar la evolución sustancialmente, o qué peso tienen estos sectores que no estuvieron incluidos al principio, la construcción, el agro, demás. No o sea, esto es una limitación de la base de datos, y no va a cambiar, sino simplemente plantear la discusión sobre cómo podría llegar a afectar los resultados. Y lo mismo pensábamos también en la tabla 1 del documento, donde dice la cantidad de empresas que se incluyen, también están números absolutos, relativizar un poco esas cifras en función con la cantidad total que se muestrea, y la cantidad con la que se quedan ustedes, o la cantidad total de empresas por año y la cantidad con la que se quedan ustedes, pero son comentarios menores. En esa línea también nos pareció que estuvo muy buena la decisión de contemplar los dos grupos, los continuers versus el total de la muestra, para dar robustez a los resultados. Creemos que todavía, sería mejor capaz, aunque sea en un anexo, incluir un cuadrito con descriptivas de los continuers a revisar menos, creo que son algo como 400 empresas por ahí. Capaz que al dividir los continuers internamente, por ejemplo, por sector o por grupo, no sé cuántas empresas quedan, tal vez quedan muy pocas empresas en algún sector específico, y las estimaciones luego por sector que realizan, no sé, los intervalos de confianza tal vez son un poco más grandes en algún caso, ¿no? Son cosas que en realidad, no sé, capaz que ustedes ya las contemplaron, y nada, son comentarios que nos surgían. Y por último, para terminar, era más bien una duda. En la división de las empresas por tamaño que ustedes hacen entre pequeña, mediana y grande, entendemos que ustedes agarran la distribución de las empresas y hacen terciles, y se quedan como las que tienen menos, o las pequeñas, y las otras medianas y las otras grandes. Se nos ocurría, no sabíamos si habían hecho esto por alguna decisión específica, o por qué no habían usado una definición normativa, digamos, más bien de, bueno, pequeña empresa si tiene 5 o menos empleados, o así, por ejemplo, si cambiaría mucho los resultados, y incluso en esta definición que toman ustedes, capaz que en el texto meter en algún lugar mechado, por ejemplo, cuántos empleados promedios tienen las empresas que ustedes consideran de cada tipo, para tener una idea de saber de qué tipo de empresas estamos hablando en cada grupo. Y nada, por ahí a los comentarios. Muchas gracias. Gracias. Si les parece, salvo que sea muy rápido, si no, hacemos las respuestas al final, como en los 10 minutos que tenemos al final de todo. Pero, de acuerdo. Si no, vamos con el último trabajo de la presentación de hoy, que es justamente el de Matilde Pereira y Julieta Subri, que es sobre empleo y precio del capital, un análisis para Uruguay a partir del enfoque de las tareas. Las dos son parte de Facultad de Economía de la Universidad de la República. Adelante. Bueno, arranco yo de nuevo. Bueno, les vamos a presentar con Matilde un poco lo que fue nuestro trabajo final de grado del año pasado. El trabajo se llama Empleo y Precio del Capital, un análisis para Uruguay a partir del enfoque de las tareas, y en realidad lo que intentamos hacer es aproximar un poco los efectos que tiene el cambio tecnológico en el mercado laboral uruguayo. Para arrancar les voy a contar un poco la motivación detrás de este trabajo y los objetivos principales que planteamos en la investigación. El primero es que el debate en torno a los efectos que tiene el cambio tecnológico es un debate que ha estado presente a lo largo de la historia, pero ahora se ha reforzado bastante debido al importante avance tecnológico que ha habido recientemente, provocado en parte por la reducción de los costos de las nuevas tecnologías. Simultáneamente a esta reducción importante de los costos, de la que Uruguay no estuvo exento, desde 2013 más o menos también en el mercado de trabajo uruguayo vemos algunos signos de deterioro. Entonces se nos ocurrió hacer una investigación que juntara un poco estos dos fenómenos y analizar las consecuencias que tiene el cambio tecnológico en el mercado laboral
dado que está bien documentado internacionalmente que las consecuencias son diferentes según las regiones del mundo para las que se estudia y según los trabajadores dentro de cada país y sus características. Entonces, en función de esto, el primer objetivo que nos planteamos es estimar los efectos de una caída del precio relativo del capital, que sería una forma de aproximar el cambio tecnológico, sobre distintas categorías de empleo, que las construimos a partir del enfoque de las tareas, que son el empleo rutinario, el empleo abstracto y el empleo manual, que ahora les vamos a comentar un poquito más que se incluye en cada uno. Y también como un segundo objetivo, examinar y discutir la posible sustitución o complementariedad entre empleo y capital a partir de las estimaciones que realizamos. Entonces vamos a arrancar con el marco teórico, más bien el marco conceptual, para entender qué incluimos en cada cosa. Nos basamos básicamente en un trabajo de Autor, Levi y Mundine, de 2003, donde ellos desarrollan el enfoque de las tareas, y lo que hacen es básicamente dividir las ocupaciones que existen en función de la intensidad de la realización de distintos tipos de tareas. Entonces, inicialmente ellos lo dividen entre tareas rutinarias y no rutinarias, pero dentro de las rutinarias es una distinción entre tareas abstractas y manuales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tareas rutinarias? Son tareas básicamente codificables, fácilmente programables, que pueden ser realizadas por este motivo por parte de una máquina. En caso contrario, las tareas no rutinarias son aquellas tareas que todavía no están lo suficientemente claras o entendidas como para poder ser programadas y que las pueda realizar una máquina. Y dentro de estas tenemos las tareas abstractas, que en realidad están más relacionadas con las habilidades de persuasión, creatividad, resolución de problemas, etc. Y las manuales, que tienen más que ver con la adaptación, reconocimiento visual y del lenguaje, interacción entre personas. Esto no quiere decir que una ocupación, si yo la categorizo bajo uno u otro rótulo, no tenga componentes de las otras, sino que vamos a hablar de la intensidad dentro de cada ocupación de cada tipo de tarea. Pero más allá de estas definiciones, algo importante también, sobre todo para distinguir las ocupaciones que llamamos abstractas o manuales, es el nivel de calificación y salario que alcanza cada tipo de trabajadores. En general, dentro de las no rutinarias, las abstractas son las de salario y calificación alta, y los manuales son las que están en el extremo opuesto de la distribución, es decir, las de calificación y salario más bajo. Entonces, el modelo que formalizan los autores es un modelo de equilibrio general, donde parten de una función caudal con retornos con esa escala, como esa que está ahí, en donde vemos que el trabajo se divide entre trabajo rutinario y no rutinario. En este modelo el capital tiene una oferta perfectamente elástica al precio de mercado, que lo denominan RO, y se asume que este precio RO decae exógenamente en el tiempo debido a los avances tecnológicos. Y de ahí es que en nuestro trabajo trabajamos con el precio del capital y el empleo. Bueno, ellos en su trabajo seminal hacen un montón de derivaciones matemáticas que les permiten llegar a estas derivaciones como más conceptuales, que son importantes para entender los resultados, y que voy a intentar resumir un poco acá. Ellos llegan a las conclusiones de que la caída del precio del capital reduce la demanda de empleo rutinario, porque lo sustituye por capital, y en contraposición lo que sucede es que la mayor utilización de capital aumenta la productividad de los trabajadores abstractos, que demandaban como insumos tareas rutinarias que ahora se hacen por máquinas, entonces son más productivos, y la mayor utilización de capital aumentaría el empleo abstracto. En cuanto al empleo manual, este trabajo inicial concluye que dependiendo de cada región y de las características de cada mercado de trabajo, los resultados para el empleo manual podrían ser diferentes, pero después hay un trabajo de Autor y Don de 2008, en donde sugiere una reacción positiva del empleo manual ante una caída del precio del capital, y esto sería porque lo que sucede es que cuando cae el precio del capital, se sustituye empleo rutinario, y esos trabajadores que ahora tienen que buscar otro puesto de trabajo, como tienen calificación media, no se pueden insertar en los empleos abstractos, que son de alta calificación, porque no cumplen con los requerimientos para insertarse ahí, y se terminan insertando en los empleos manuales. Por eso tendríamos este tipo de relación. Los antecedentes, muy brevemente, para comentarles que la mayoría son internacionales. Para el caso de Uruguay, en realidad, si bien se ha aplicado el enfoque de las tareas, se lo ha aplicado desde la parte de empleo, pero no se lo ha relacionado con el capital como se hace en este trabajo, entonces solo tenemos tendencias del empleo por tipo de categoría o por intensidad de las tareas.
Pero básicamente lo que se ha encontrado es una disminución, en el caso del empleo rutinario, una disminución de la demanda para Estados Unidos, y resultados ambiguos para Uruguay y las economías de la región, porque dentro del empleo rutinario ellos hacen una distinción entre si es rutinario cognitivo, si es rutinario manual, y bueno, uno crece y el otro no, entonces como en conjunto el resultado es ambiguo. Respecto al empleo manual, abstracto, no hay dudas, o sea, hay consenso de que se ha detectado un incremento de este tipo de empleo y que reaccionaría positivamente al cambio tecnológico. Y respecto al empleo manual, como les decía, el trabajo más importante que guía este trabajo también, encuentra que los efectos dependen de las características de cada economía. Sin embargo, para Uruguay y para algunos países de la región, se encontró una disminución de la intensidad de este tipo de tareas, como decía, para Uruguay y para la región. Bueno, paso a contarles un poco sobre la estrategia metodológica que seguimos nosotros. En realidad lo que hacemos es estimar las elasticidades de empleo, precio relativo del capital, según el empleo sea categorizado como rutinario, como abstracto, manual, mediante la estimación de 3 modelos BEC, uno para cada categoría de empleo. Y básicamente, bueno, el modelo econométrico propuesto es el que se presenta ahí, donde nosotros en realidad regresamos el logaritmo de la cantidad de ocupados, de nuevo por categoría de empleo, con el logaritmo del precio relativo del capital y el logaritmo del producto como control. Entonces, lo primero que realizamos nosotros es, bueno, crear las series de empleo por categoría. Para ver cómo categorizamos al empleo en cada categoría, seguimos a Semolo y Autor, que lo que hacen es procesar datos de la ONET. La ONET lo que hace para Estados Unidos es relevar para cada ocupación la intensidad de realización de ciertas tareas. Entonces, siguiendo a Semolo y Autor, lo que hacemos es construir un índice de rutinización, que básicamente es un índice de intensidad de realización de tareas rutinarias en cada ocupación. Luego, esto lo dividimos en terciles. El tercil de mayor valor del índice se clasifican como, esas ocupaciones se clasifican como ocupaciones rutinarias, y las restantes las dividimos en 2 partes iguales, entre manuales y abstractas, dependiendo de la intensidad de realización de tareas no rutinarias cognitivas. Luego, utilizando esto y usando las correspondencias de la clasificación de ocupaciones que usa ONET y que usa el INE, procesamos las SH y obtenemos estas series de empleo por categoría, y también obtenemos series de salario por categoría, de cantidad de horas semanales trabajadas y de nivel educativo por categoría de empleo. Bueno, la otra serie que construimos es la serie de precio relativo al capital. Para construir esta serie partimos de un índice de precios de bienes de capital importados que construye la Cámara de Industrias, y construimos un índice de salario con la misma base, y básicamente para calcular el precio relativo del capital lo que hacemos es calcular el ratio entre estos índices. Y bueno, el PIB, usamos la serie del Banco Central de Pesos Constantes de 2005. Una limitación que está bueno comentar un poco que surge de esto es que en realidad las tareas, o sea, que se realizan en cada ocupación, que son las relevadas por ONET, en realidad son para Estados Unidos. En realidad se asume que entonces en las ocupaciones en Uruguay se realizan las mismas tareas con la misma intensidad, y en realidad esto no tiene por qué ser así. Bueno, yendo un poco al análisis descriptivo de las series, que es uno de los aportes del trabajo, bueno, vemos que la cantidad de ocupados rutinarios es la que tiene mayor crecimiento en el periodo, crece como 50% de punta a punta más o menos. Los empleados abstractos también presentan un crecimiento importante en el periodo, mientras que en realidad los ocupados manuales, el índice medio que deambula ahí en torno a 100. Y bueno, en términos relativos, los ocupados manuales, que empiezan siendo la mitad del empleo al principio del periodo, luego pierden peso relativo, como 10 puntos más o menos, y crecen los ocupados rutinarios y crecen los ocupados abstractos en términos relativos. Y bueno, yendo a la serie del precio relativo del capital, para todas las categorías de empleo, en realidad el índice tiene un crecimiento abrupto ahí en los 2 primeros años, y luego decrece para el resto del periodo. Nuestro periodo es 2001-2017, por las dudas, no sé si lo había dicho, y bueno, en realidad el precio relativo del capital es más bajo para el caso de los empleados manuales, y en realidad las diferencias para el empleo rutinario y el empleo abstracto no son significativas. Bueno, pasamos un poco a los resultados de la estimación de los modelos BEC.
Vamos un poco al caso de los ocupados abstractos primero. La elasticidad empleo-precio relativo al capital estimada para esta categoría de empleo es negativa. Perdón. Esto quiere decir que ante una caída del precio relativo al capital, se espera que crezca el empleo abstracto. La elasticidad estimada es de 0,19, que es esa que se ve ahí. En contraposición a esto, están los ocupados rutinarios y los ocupados manuales, cuya elasticidad empleo-precio relativo al capital estimada es positiva, o sea que cuando cae el precio relativo del capital, cae el empleo rutinario y cae el empleo manual. Sin embargo, el impacto para estas categorías no es igual, la elasticidad estimada para los rutinarios es más alta, es de 0,40, mientras que para los manuales es de 0,16. Y bueno, yendo un poco a las elasticidades del empleo con el producto, para todas las categorías de empleo el signo es positivo, pero de nuevo la magnitud del impacto es distinta, la elasticidad para los empleados rutinarios, o sea, los empleados rutinarios son los más elásticos respecto al producto, que tienen una elasticidad de 0,77, le siguen los manuales, y por último los ocupados abstractos son los menos elásticos respecto al producto. Entonces, ¿qué conclusiones llegamos con estas estimaciones? Bueno, básicamente que cuando cae el precio relativo al capital, el capital se vuelve más atractivo para las empresas y su incorporación actuaría desplazando empleo en donde se realizan intensivamente tareas rutinarias, y a su vez esta incorporación de capital incrementaría la demanda de realización de tareas abstractas y por tanto se incrementaría el empleo en esta categoría. Pero bueno, para el caso del empleo manual los resultados no se alinean en realidad con los antecedentes internacionales. Julia había dicho, bueno, que Autor y Dorn decían que ante una caída del precio relativo al capital se esperaba que aumentara el empleo manual, eso no es lo que nosotros encontramos. Bueno, una hipótesis que aventuramos de, bueno, ¿por qué esto puede ser distinto para nosotros? Es que no estaría operando el mecanismo que operan las economías desarrolladas del desplazamiento que les contaba Ju, de los ocupados rutinarios que al verse desplazados se insertan en las ocupaciones manuales. De hecho, vemos que los ocupados rutinarios son los que tienen un mayor crecimiento en el periodo. Y bueno, nosotros en realidad lo que usamos para estimar esto es el precio relativo del capital, que en realidad sería lo relevante para las empresas. El tema es que, bueno, la caída del precio relativo al capital se puede dar porque cae el precio del capital o porque se incrementa el salario. Como la elasticidad estimada para los ocupados abstractos en realidad es de signo negativo, tipo, lo que tenemos es que podemos concluir que los ocupados abstractos son complementarios al capital. Sin embargo, no podemos afirmar esto para las ocupaciones rutinarias y para las ocupaciones manuales, porque en realidad no podemos determinar si en esta caída del precio relativo del capital lo que está predominando es o la caída del precio del capital o un incremento salarial, que en realidad nosotros no lo presentamos acá en esta presentación, pero en el trabajo se muestra que de hecho el salario crece para todas las categorías de empleo en el periodo que consideramos. Y bueno, creo que por acá cerramos. Gracias, Matilde y Julieta. Los comentarios de este trabajo los va a hacer Luis Omar Herrera, así que te damos tus 5 minutos para los comentarios. Gracias. Okay. Voy a ser muy rápido. Los comentarios que tengo son como más comentarios como para pulir un poco más los resultados que vi en el documento. Con respecto al documento, hay una parte en donde se menciona de esta sustitución que estás hablando, de que básicamente el capital, la entrada de capital sustituye el trabajo y que no ve ciertos efectos o se parece a lo que pasa aquí en los Estados Unidos. Yo creería que también vale la pena como al menos dejar el comentario o poner la salvedad de que también puede ser la parte de la globalización. No es que se sustituya, sino se exportan este tipo de trabajos. Cierto trabajo de mano de obra mucho más barata, y entonces básicamente lo que hace es contratar por fuera, en particular cuando tienes en cuenta que no controlo mucho y no puedo hablar tampoco mucho del tema de Uruguay, pero entiendo que Uruguay es bastante costoso para la región, y en particular ahora por la crisis. Entonces entendería que también eso podría estar pasando. De
de la mano con esto, ustedes no encuentran resultados cuando miras para las labores de menos calificación para los manuales, no encuentras signos. No sé, lo primero que se me ocurrió cuando estaba leyendo el documento, y es la segunda sugerencia, es no sé qué tan fácil sea para ustedes correr los mismos modelos, pero discriminando entre público y privado. Porque es que también, por lo que entiendo, el mercado en Uruguay tiene fuertes diferenciaciones en los contratos que son del sector público y del sector privado. En particular para los trabajadores que son no calificados. Esto me lleva al tercer comentario, que yo haría un control también por el cambio de gobierno que tuvieron ustedes después de 2005. El cambio de gobierno es importante porque hasta donde entiendo también se incrementó el salario de las personas de mano de obra no calificada, al menos en términos relativos. Entonces, ese aumento en términos relativos del sector público, donde se ve mucho más claro, ese aumento en el salario sobre personas no calificadas puede ser lo que los está llevando a ustedes a no tener resultados en las manuales. ¿Vale? A ver, ¿qué más tenía yo acá? No, eso es, básicamente eran esos los 3 comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Si quieren, tenemos unos minutitos al final en que estamos pasados, pero capaz que los presentadores que recibieron comentarios, si quieren ahora responder alguno, adelante. ¿Puedo responder el comentario en esto? Dale. Vale, sobre la pregunta que me hiciste, Néstor, sobre los resultados que te impactaron de las mujeres en el gap salarial, son muchos componentes. Creo que tú respondes la pregunta, tu primera pregunta con la segunda pregunta, con lo que razonas en la segunda parte. Mi tesis principalmente es, nosotros tenemos un fenómeno en Colombia ahora y es nuestra generación, mi generación, son mucho más mujeres que hombres. La proporción es más o menos 54-55% mujeres sobre 45% de hombres. Muchas más mujeres también van a educación superior y el salario de entrada de ellas es mucho más alto. Esto es lo que ayuda a recomponer un poco la brecha salarial. Digo la ayuda a recomponer un poco es porque cuando miro la base de datos completa, la brecha salarial es más o menos del 7-8% y en la base de datos que manejo yo viene a ser del 5%. Eso es lo que empieza a reducirla. La explicación puede ser la parte informal, lo que mencionas, o también puede ser porque los que son mayores a mi generación, que no están contabilizados dentro de mi documento, tienen un gap salarial mucho más alto. Eso es. Bien. Federico, no sé si vos querés hacer algún comentario. Bueno, antes que nada, hiper interesantes los comentarios. Desde un punto, lo de la duración previa, sí es cierto, incluso eso fue uno de los inconvenientes que tuvimos con el trabajo desde un principio, que no solo por la censura que no ves más al individuo después, sino que, digamos, en gran medida hay como una confusión en el hecho que la variable que le preguntan, ¿hace cuánto tiempo estás desempleado? No es continua, sino está entre rangos. Te dicen, estoy desempleado de 0 hace 3 meses, de 3 hace 5 meses, 5 meses, y hay una que es de 12 meses o más, lo cual en ese medio, bueno, fue lo más complicado, y lo que hicimos fue intentar sacar promedio, porque en un trabajo similar se hizo algo similar. Yo entiendo que en su encuesta ocurre algo similar en ese sentido, pero bueno, esa fue como la primer prueba. Hicimos también intentando crear una distribución aleatoria, y los resultados son bastante similares. Con el tema de los efectos marginales, intentamos tirarlo, pero realmente mi computadora hacía imposible de que arroje los resultados en un momento óptimo, corriendo por detrás, no hubo caso, lo cual dije no hay forma. En ese sentido, creo que lo interesante de los efectos marginales sería bueno ver el del PROID multinomial, por el simple hecho, si mal no recuerdo, en la duración, si uno hace e elevado a la beta, le da como cuántas chances tiene uno extra que, digamos, en relación sobre la categoría base, o sea, como que se podría transformar rápido el beta S. Con el efecto marginal de lo del PROBIT, no. Con el intervalo, realmente probamos, pero sobre el mismo artículo hay un par que tiene como 4 o 5 categorías, y con el mismo intervalo se suponían, y no se lograba ver bien en forma gráfica.
pero sí, o sea, probamos y los intervalos, o sea, realmente eran bastante chicos, pero decidimos no ponerlo por el simple que se pisaban mucho sobre los Kaplan-Meier. Igual os entiendo que los intervalos uno habla sobre Kaplan-Meier y no sobre el modelo en sí, sino sobre el Kaplan-Meier, ¿no? Ok, sí, o sea, probamos, pero se pisaba mucho sobre las líneas y no se identificaba cuál era cuál. Y lo de la causalidad, sí es cierto, como que no lo habíamos pensado en ese sentido, pero creo que bueno, como que me dejó un paradigma nuevo como para pensar y como para trabajo futuro, ¿no? Porque, o sea, en gran sentido quiero hacer una tesis doctoral y, o sea, ir por el camino este, pero bueno, creo que en ese sentido, creo que como que me dejó un poco más confundido, pero como para seguir buscando. Así que, o sea, muchas gracias por los comentarios. Bien, Carlos, me envías ahora. De acuerdo, quiero agradecer los comentarios y señalar que con respecto a las elasticidades de empleo, nosotros intentamos distintas cosas. Básicamente que la especificación que uno pone condiciona cómo va a operar la elasticidad de empleo. Trabajamos con los métodos estos de proxy como Levinson-Petrin, Olipex y demás, que te generan elasticidades de empleo constantes. También tratamos con la especificación translog. La especificación translog te da la posibilidad de que la elasticidad depende de los niveles de empleo de capital y de materias primas del momento. O sea, genera una variación mucho más rica, pero no tuvimos tanta suerte, porque tenemos sectores muy diversos. Pero sí lo que generamos es que cada sector tiene su elasticidad. Pero lo vinculo con lo que pusimos en la regresión, porque en la regresión también mostramos que hay una descomposición, o sea, en lo que aporta la electricidad, lo que aporta la TFP, lo que aporta el capital, el ratio de capital-trabajo, el ratio de materias primas a trabajo. Entonces, todo eso tiene una descomposición simple, aritmética, que está bueno hacerla. Lo que me despierta la idea de lo que ustedes plantean es vincular esas dos cosas que vienen de cómo uno entiende la elasticidad al análisis de regresión. También la idea de los sectores no incluidos, eso compararlo. Nosotros hemos comparado con un trabajo que se hizo también de gente del IECON, que trabaja con fuentes diferentes para la distribución funcional. En unos cuadernos trabajan con cuentas nacionales y con el empleo del SH para muchísimos sectores y encuentran resultados completamente coincidentes con estos que presentamos nosotros. Eso es valioso. También hay trabajos con la distribución de los salarios en niveles, en los percentiles, que trabajó Graciela San Román, que también lleva un poco de agua a este molino, así que hay que digamos, unir todas las piezas del puzzle. Y bueno, todo lo demás de la robustez lo tomo como una indicación que me parece súper útil en cuanto a dividir las continuadoras, de ver qué pasa dentro de las continuadoras con distintos submuestras adentro de las continuadoras y usar también definiciones más convencionales de tamaño. Una definición de tamaño interesante que es la propia que te entrega el INE, porque el INE divide entre forzosas y aleatorias, entonces podríamos... Además, las forzosas ahora ya no son como antes, en el sentido que los coeficientes de las forzosas cambian en el tiempo, hay distintos mecanismos que podría ser interesante para generar subgrupos. Muchas gracias. Gracias. Y no sé si Matilde y Julieta quieren comentar algo de sus comentarios. Sí, muy rápido, muchas gracias. La verdad que están buenísimos. Me parece re interesante incorporar sobre todo lo de si podríamos incorporar la distinción entre público y privado, me parece que está muy, muy relevante y seguro que los resultados pueden ser distintos y está bueno hacer esa distinción. Y bueno, el otro resultado, que yo en realidad no comenté las conclusiones, pero sí, en realidad otra hipótesis que aventuramos de, bueno, ¿por qué en realidad no encontramos los resultados esperados para los ocupados manuales? Era justamente, claro, que los países más desarrollados estuvieran realizando offshoring y estuvieran enviando empleo rutinario, y por eso es que en realidad el empleo, podría ser que el empleo rutinario en realidad para nosotros crece. Bueno, y otra hipótesis también, claro, que yo sé que en realidad el cambio tecnológico solo tuviera un efecto parcial y el empleo neto no cayera, pero seguro que puede estar interesante también estudiar y ahondar un poco más sobre eso, así que muchas gracias por los comentarios que
no fueron reútiles. Bueno, gracias a todos por las presentaciones. Estaríamos dando por cerrada esta mesa y a disfrutar del resto de las jornadas. Chao. Muchas gracias.